6:29 en la mañana. Don Robert, regáleme un puntito más del audífono, soy medio sordo, gracias. Muy amable, gracias, muy gentil. Un saludo para mi colega y amigo Milton Pérez, que está en sintonía de este espacio. Camino a su programa de radio también, pero siempre sintonizando este espacio, mientras va de su casa hasta la fraterna Radio Sucesos. Le envío un abrazo para él, para todos, qué gusto que nos acompañen. Hemos estado reportando alguna intermitencia en nuestra señal de YouTube. Aparentemente ya se estabilizó, pero tuvimos ayer una intermitencia al final del programa y hoy al inicio del programa. En este momento aparentemente se está estabilizando. En Facebook estamos todo ok con nuestra señal, pero teníamos justamente dificultades con la señal de nuestro canal de YouTube. Les alerto, ¿no? Si tienen dificultades, están bien los dos. Muy bien. De todas maneras, les alerto aquello, ¿no? Es un tema que estamos revisándolo, ojalá que ya no tengamos dificultades. Está ok, nos dice don Vladir B. Muchas gracias por su reporte. De todas maneras, alértennos si es que tienen alguna dificultad. Estábamos monitoreando aquello, en este momento ya aparentemente se ha estabilizado la señal de YouTube. En Facebook, en cambio, estamos todo ok. Buenos días a Susana Naranjo, que también está en sintonía, como siempre, como cada mañana, junto a los amigos del portal Petroenergía, nos pasan información sobre el comportamiento del precio del petróleo. Hoy amanece en $83.60, es decir, se mantiene exactamente la tendencia. El otro día nomás bajó a 79, me parece, pero luego subió a 84. O sea, creo que así va a cerrar el año el comportamiento del precio del crudo aquí en el mundo, y claro, el WTI, que es el que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, para el petróleo ecuatoriano. Gracias también al reporte de la doctora María Eugenia Molina, me dice, efectivamente se escucha bien en YouTube. Gracias por esos reportes. ¿Cómo le va, Nahuel? Bienvenido, buenos días. Bueno, algunos temas para comentar. Quiero empezar por el tema de las tarifas de transporte, que acabamos de escuchar la nota de Denise Salazar y el dirigente de los transportistas que fue entrevistado, que dice que no pueden seguir suicidando el valor de los pasajes, subsidiando, me imagino que quiso decir, pero se le entendió suicidando. Bueno, ¿qué quieren los señores transportistas? O sea, aquí los señores transportistas, o un segmento de los señores transportistas, parece que no se ponen en los zapatos del pueblo ecuatoriano. Quiero recordarles a los señores transportistas y quiero recordar a la audiencia, primero, que desde hace varios años la fijación de la tarifa del transporte urbano es competencia municipal, es competencia de los gobiernos locales, ya no es competencia del Estado central. Eso ya se terminó, no es competencia del Estado central. El Estado central tiene la competencia, por ejemplo, a través del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, de fijar las tarifas de transporte interprovincial, inter e intraprovincial, por mencionar un ejemplo. Y recuerden ustedes que en el epílogo del gobierno de Lenín Moreno hubo justamente una revisión de las tarifas del transporte inter e intraprovincial, un incremento, un porcentaje de incremento que se aplicó en el contexto todavía de la pandemia. Pero en el caso de los cantones y en el caso del transporte de buses que tenemos en las ciudades, esas son competencias municipales. Y fruto de ello, cada cantón se ha manejado de un modo distinto. De hecho, en Quito, recién en Quito, en este último tiempo, ha comenzado un incremento progresivo, digamos un incremento parcial, si cabe el término, de la tarifa de 25 a 35 centavos de dólar. Porque la municipalidad, a través del Consejo Metropolitano, aprobó una ordenanza a través de la cual se dispuso que las compañías y las cooperativas debían cumplir con una serie de parámetros, con una serie de presupuestos, para que puedan recibir la aprobación de incrementar la tarifa de 25 a 35 centavos de dólar. Hay muy pocas compañías y cooperativas que han recibido la autorización para aquello. Hay otras que no lo han recibido, ¿ya? Y en el caso de transporte municipal, recién desde la semana anterior, desde el lunes 1 de noviembre, en el caso de lo que pasa en Quito, el trolebús o la ecovía y su sistema integrado, que es regentado por la municipalidad, se aplicó ya el incremento de 25 a 35 centavos de dólar. Pero hay ciudades como Guayaquil, como Cuenca, como Machala, como Puerto Viejo, como Manta, como Loja, como Ibarra, por mencionar algunos ejemplos, en donde desde hace rato se había aplicado un incremento de las tarifas. Ya se había aplicado un incremento de las tarifas.
Entonces, en el caso de Guayaquil, la tarifa no es que estaba en 25 centavos de dólar. La tarifa ya se había incrementado anteriormente. Y hoy pretenden, de hecho, el lunes, ayer martes, la ciudad amaneció con una paralización parcial del sistema de transporte urbano, justamente por estas reclamaciones de los señores de los buses. ¿Les parece justo que en este momento, cuando tenemos una situación económica complicada, no solamente de los transportistas, porque creo que los transportistas solamente piensan en ellos, de mucha gente que no tiene trabajo, de mucha gente que tiene que movilizarse, tomar 2 o 3 buses para movilizarse? En el caso de Guayaquil, que es muy complicado el tema de la movilidad, es muy complicado. Guayaquil tiene la metrovía y aparte el sistema de buses. Aquí en Quito por lo menos tenemos el trolebús, la ecovía, el corredor central norte y tenemos los corredores en el sur. En Guayaquil solamente tienen la metrovía y tienen el sistema de buses. Es muchísimo más complicada la movilidad en Quito, en Guayaquil. Tienen menos alternativas si hacemos la comparación con Quito. Y pretenden hoy, a través de una medida de hecho, ejercer una presión olvidándose de sus usuarios, a quienes, por cierto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen una larga tradición de maltrato. Exigen, pero no dan. Exigen aumento de tarifas, pero no mejoran el servicio. Exigen aumento de tarifas, pero maltratan al usuario. Exigen aumento de tarifas, pero se niegan a cobrar medio pasaje a los estudiantes y a los adultos mayores. Exigen aumento de tarifas, pero siguen llevando muchas veces como sardinas, como lata de sardinas a la gente. Exigen aumento de tarifas y no respetaron el aforo en el contexto de la pandemia. Vamos. Los señores transportistas tienen que tener un poquito más de sensibilidad. ¿Ya? No que todos tenemos que arrimar el hombro. Bueno, arrimen ustedes también. No solamente los usuarios, que se aprovechan porque este servicio es una necesidad. En el caso de Quito, por ejemplo, no tengo la estadística de Guayaquil, pero en el caso de Quito, en su momento, el ingeniero Carlos Páez Pérez, que es un especialista en esta materia, fue secretario de Movilidad y sabe de estas materias, me explicaba que el 70% de los habitantes de Quito se moviliza en transporte público. No sé cuál es el porcentaje en el caso de Guayaquil. No lo conozco. Es una necesidad para el común de los ciudadanos el tomar un bus. Y claro, esta gente se aprovecha de aquello para ejercer presión. ¿Cabe hoy pensar en una reclamación, en ejercer medidas de hecho para que le suban las tarifas? En un momento en el cual mucha gente no tiene trabajo. En el momento en el cual hay gente que sale muy temprano en la mañana a tratar de buscar un sustento con los pocos centavos que tiene en el bolsillo. Tengan un poquito de sensibilidad, señores transportistas. También piensen en el país, piensen en sus usuarios, no solamente piensen en sus bolsillos. Pueden tener razón en cuanto a las dificultades económicas de los últimos tiempos, asociada a la crisis que ya venía enfrentando el Ecuador y que se vio muchísimo más complicada en el contexto de la pandemia. Pero no solamente son ustedes, somos todos. Acuérdense que hay mucha gente que perdió el trabajo. Así como ustedes fueron afectados por la pandemia, todos los ecuatorianos, de una u otra manera, fuimos afectados por la pandemia. Hubo gente a la que le redujeron el sueldo, le redujeron la jornada laboral y le redujeron el sueldo. Y obviamente, para no perder el trabajo, aceptaron la reducción del sueldo, porque es preferible que le reduzcan la jornada y que le reduzcan el sueldo a que pierdan el trabajo, a la espera de que la situación mejore. Pónganse en el bolsillo de la gente. Porque esas cosas a veces falta empatía, ¿no? ¿Qué me dice Carlos Páez? Gracias, ingeniero. Siempre con sus aportes, ¿no? El tema hoy, dice el ingeniero Carlos Páez, es la sostenibilidad financiera del transporte público, debido a la duplicación del precio del diésel y la baja de la demanda de por la pandemia. Si no se atiende, la calidad del servicio seguirá deteriorándose. Que es un todo. Porque, pues yo digo, tienen razón los señores transportistas cuando hablan, a ver, se han encarecido los costos, hay un incremento del diésel, el diésel a mayo del 2020 costaba el galón $1, hoy el galón cuesta $1.90, ha habido un incremento del 90% en los últimos tiempos, de acuerdo. Pero no son los únicos afectados. Hay una comunidad, habemos millones de ecuatorianos que igualmente fuimos afectados
en el contexto de la pandemia. La ecuación, dice, es optimizar las operaciones de los transportistas, más subsidios, más tarifa, con sensibilidad social, que es una palabra que a algunos no les gusta, ¿no? Una frase que no les gusta. Sostenibilidad social o sensibilidad social y criterio técnico. Estos factores, qué difícil que es combinarlos, ¿no? Aquí en Quito, por ejemplo, durante largo tiempo se ha hablado de la caja común. ¿Y? Hasta ahora no implementan la caja común. Me preocupa el tema del metro. Denise también presentó una nota hace minutos sobre que otra vez van a buscar una revisión del sistema de metro. ¿Cómo era la nota que presentamos acá? Tenía que ver justamente con este nuevo análisis para ver cómo mismo se va a generar la operación del metro de Quito. Ya parece, como dicen en la costa, el cuento del gallo pelón, el caso del metro. Declaraciones del alcalde de hace pocos días que me parecen un poquito desatinadas, hasta inoportunas, cuando habla de que tenemos un elefante blanco en el subsuelo de la capital. Hay que poner a operar el metro. Ya se hizo la inversión más grande de la historia de Quito. Hay que ponerlo a operar, no dilaten más, aceleren los procesos. Ha pasado demasiado tiempo y el metro sigue con dificultades para iniciar su operación. Exacto, esta fue la nota que presentó Denise. El municipio de Quito analiza el nuevo modelo para la operación del metro de Quito. Seguimos con lo mismo. Todo el año, prácticamente todo el año, hablando del tema. Todo el año. Hubo una decisión, luego recularon, luego la sometieron a revisión, luego la ratificaron y ahora otra vez se analiza el nuevo modelo de operación del metro de Quito. Y creo que no se está tampoco revisando la experiencia internacional. El tema, para cerrar esta parte del comentario, no solo tarifas, el objetivo es mejorar el servicio para los ciudadanos. Los transportistas piensan en eso. En serio, piensan en eso. Piensan también en el usuario. ¿Piensan en mejorar el servicio o solamente piensan en la tarifa? ¿Ah? A propósito del metro, ¿no? Muy complicado. Yo de verdad, tengo mucha preocupación por el tema del metro. Demasiado tiempo, yo no sé cuándo va a comenzar a funcionar. Yo asistí hace unos meses a la entrega de las primeras 2 estaciones acá en el norte. Me acuerdo que fue un acto acá en la estación que queda justo frente a la Plaza de Toros, en la esquina de la Juan de Azcaray y Amazonas, y allí se hizo la entrega, se entregaron las 2 primeras estaciones. No sé qué pasó con el resto, no sé si ya entregaron los talleres. ¿Qué pasó con eso? Me dicen que en el metro están cabildeando para escoger al operador. ¿Cómo va a ser el tema del operador? ¿Va a ser a dedo? ¿Va a ser mediante concurso? ¿Van a recular en lo que se había resuelto inicialmente, que sea la propia empresa la que se encargue de operar? ¿Ah? Terrible. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con el tema del transporte de pasajeros, tanto en Quito cuanto en el resto del país. Una vez más, un poquito de sensibilidad a los señores transportistas. Piensen en el usuario. Dejen las presiones porque creo que no es el momento de ejercer presión. Si en este momento las autoridades municipales de los cantones optan por analizar un incremento de tarifas, me temo mucho que va a haber dificultades de orden social. Me temo mucho que eso puede pasar. Bueno, ese es un tema, el de las tarifas de los buses. Vamos a la expectativa de lo que va a pasar el día de hoy en Carondelet. 11 de la mañana, el presidente de la República recibirá a la dirigencia de la CONAIE. Es una reunión que tiene altísimas expectativas, fundamentalmente por tal vez la diferencia de posiciones que dejó el primer encuentro el pasado 4 de octubre, por las desavenencias que han tenido claramente en las últimas semanas, tanto el gobierno cuanto la CONAIE, por las declaraciones desatinadas de los unos y de los otros que no han abonado a un ambiente de mínima concordia al menos para poder dialogar. Aquí en esta mesa de trabajo, durante las últimas semanas, después del 4 de octubre, hemos tenido autoridades tanto del Ministerio de Gobierno, hemos tenido a Homero Castañer y a Juan Manuel Fuertes, del lado del gobierno, y hemos tenido del otro lado a Leonidas Issa, a Pauqui Castro,
hemos tenido a otros dirigentes, hemos tenido a Carlos Sucuchasñay de Cuarunari, etcétera. Hemos procurado, obviamente, tener las visiones en uno o en otro sentido. Y cada quien con su propio punto de vista sobre lo que dejó la reunión del 4 de octubre. El gobierno habla, tenemos 11 coincidencias, decía el gobierno, con la CONAIE. La CONAIE, sin embargo, decía, no nos pusimos de acuerdo en nada, en nada. No llegaron a consensos mínimos. Porque una cosa es tener coincidencias y otra cosa es plasmar esas coincidencias en acuerdos mínimos. Un documento con acuerdos mínimos, ¿ya? Y dejar o sacar a limpio cuáles son las divergencias y a partir de esas divergencias que pueden tener esas divergencias hasta líneas rojas, empezar a buscar puntos para poder consensuar. Y la reunión del 4 de octubre no los dejó. Porque claro, tanto la ministra Vela cuanto los subsecretarios, los viceministros y otras autoridades hablaban de las coincidencias a nivel macro, en temas que claramente, digamos, cada sector tiene su propia concepción. O sea, el tema de la minería, del control a la gran minería, del control a la minería ilegal, qué sé yo. 11 coincidencias decían, pero a nivel macro. Pero en el condumio, en la práctica, esto no se concretó en un acuerdo, no se plasmó en un acuerdo. Luego vino la decisión del presidente de la República, que algunos le llamaron una suerte de jugada maestra. Yo tengo mis serios reparos en ese sentido, porque me parece que no fue como lo dijo inicialmente el presidente. El presidente presentó una decisión que a simple vista parecía una decisión adecuada en el sentido de disponer el congelamiento del precio de los combustibles. Y el presidente dijo, bueno, eso acordamos, esto ofrecimos, congelamos el precio de los combustibles. Pero no dijo a partir de qué valor se congela el precio de los combustibles. Y resulta que 11 días después del primer incremento, hubo un nuevo incremento para de allí pasar una especie de congelamiento. Congelamiento que además será temporal. Conforme lo ha dicho en las últimas horas el señor ministro de la Producción, Julio José Prado, que ha afirmado que en 2022 el gobierno está abierto nuevamente a revisar el precio de los combustibles. Lo dijo en alguna entrevista, en algún foro, el señor ministro de la Producción. Y por eso el gobierno no derogó el decreto ejecutivo de mayo del 2020, que creó este sistema de bandas para la fijación mensual del precio de los combustibles. Está suspendido y no derogado el sistema de bandas, está suspendida y no derogada la revisión mensual del precio de las gasolinas. Esto puede pasar en cualquier momento que se decida la revisión. Y lo que hizo el gobierno fue generar un nuevo incremento para llegar al diésel hasta $1.90 y la gasolina extra hasta $2.55 para aguantar estos meses. Pero ¿qué va a pasar a partir de enero, febrero o marzo del 2022? ¿Cómo se va a manejar el tema de los subsidios? Porque además ese tema tiene que estar atado a la composición de la proforma presupuestaria que ahora mismo está siendo analizada por la Asamblea Nacional. Y este tema provocó un nuevo choque entre el gobierno y la CONAIE. Y una serie de declaraciones, incluso divisiones a la interna del movimiento indígena, entre una primera visión de Pachacuti, que aplaudió la decisión del presidente, y luego se dieron cuenta que, si bien es cierto, se dio paso al denominado congelamiento, primero hubo un incremento. Hubo congelamiento, pero antes un incremento del precio de las gasolinas, que según los indígenas eso no fue lo que se había acordado con el Ejecutivo. Y Pachacuti tuvo que dar de baja el primer comunicado. Y esto provocó justamente que el propio Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAIE adviertan que van a aplicar esto que se llama justicia indígena o el castigo indígena. Castigo indígena me parece que era la palabra que utilizó Leonidas Issa Salazar sobre los dirigentes de Pachacutic. Y se evidenció claramente una diferencia de criterios entre Issa y Marlon Santi, que es el coordinador de Pachacutic. Santi, que además, previo a este anuncio del presidente, había tenido junto a Pachacutic una reunión en Carondelet con el presidente de la República. Y claro, la gente de Pachacutic decía, acordamos el congelamiento, pero no el valor. Y optaron por el incremento. Este creo que es el tema más sensible que va a generar o que va a estar hoy en la mesa de discusión entre la CONAIE y el presidente de la República.
El presidente de la República, que además, como lo comenté el día de ayer, como parte de los, desde mi punto de vista, hierros comunicacionales, primero arremete contra Leonidas Sisa en una entrevista hace 3 miércoles en TC Televisión, donde lo ubica como parte de un triunvirato de la conspiración junto a Rafael Correa y Jaime Nebot. Pocos días después, en el contexto de las manifestaciones de la semana del 26 de octubre, lo invita públicamente a Issa y a la CONAIE a dialogar para hoy a las 5 de la tarde. Esa fue la primera invitación que hizo la Presidencia de la República. Esto fue anunciado por el vocero de la Presidencia, Carlos Gijón, y luego fue refrendado por otras autoridades del Ejecutivo, una invitación pública para que Issa se sienta a dialogar el 10 de noviembre. El presidente de la República se fue del país, estuvo 10 días fuera del país en una gira por Europa. Hace la invitación y el 4 de noviembre concede una entrevista al portal BBC Mundo en donde dice: me voy a reunir con la CONAIE, pero no con Leonidas Sisa porque es un conspirador. Pero el 6 de noviembre le envía el presidente de la República una invitación formal a Leonidas Sisa para conversar como parte del pensamiento del gobierno del encuentro. No sé si me explico, estoy haciendo esta revisión sobre estas declaraciones que creo que no terminan abonando a bajar las tensiones. Porque por un lado, tratas de conspirador y lo invitas a dialogar. Lo vuelves a tratar de conspirador, pero le envías una invitación a dialogar. ¿Qué mismo? Y por otra parte, obviamente también, las amenazas y algunas advertencias que desde mi punto de vista son exageradas y no abonan a un clima de mínima paz social por parte de la dirigencia de la CONAIE. Entonces yo tengo, de verdad, yo quiero saber con qué ánimos va a llegar tanto el presidente cuanto el líder de la CONAIE, Leonidas Sisa, este encuentro, y si están dispuestos a deponer un poquito las posiciones, en función justamente de llegar a acuerdos mínimos. El día de hoy, tanto el gobierno cuanto la CONAIE deben dejar la generalidad y pasar a la especificidad. A ver, señores, siéntense. Presidente Lasso y gobierno, Leonidas Sisa y CONAIE, siéntense. Lleguen a acuerdos mínimos. Saquen en blanco y negro los acuerdos mínimos. Y separen las divergencias y comiencen a trabajar sobre las divergencias. Pero en serio, yo creo que ya es momento de dar un paso adelante. Ya dejar la generalidad, ya dejar los discursos altisonantes y pasar a la concreción. ¿En qué están de acuerdo? Plásmenlo en un documento. ¿En qué no están de acuerdo? Lleguen a acuerdos mínimos. Un buen acuerdo mínimo debería ser, pero que se cumpla en serio, que integren grupos, mesas técnicas, delegados de las partes, pero en serio, y que comiencen a trabajar en serio sobre esos temas de sensibilidad sobre los cuales seguramente hoy no se van a poner de acuerdo. Pero háganlo en serio. Yo creo que ya esto de ir a los medios de comunicación los unos y los otros y cada quien decir su verdad y resulta que las cosas no se dicen ellos en las reuniones a la interna, lleguen a acuerdos mínimos, no a coincidencias, a acuerdos. Plasmen esos acuerdos en un documento, firmen un documento de acuerdos mínimos, manejen con seriedad el tema. Porque ¿saben qué? Si esto se lo vuelve a manejar como ocurrió el 4 de octubre, que se reunieron, que luego bajó Issa, dijo no nos hemos puesto de acuerdo en nada, que luego al día siguiente baja la ministra de Gobierno y dice tuvimos 11 coincidencias, el señor Issa está mintiendo, no vamos a ningún lado si se reproduce nuevamente esa postura por parte de las autoridades, del gobierno y los señores representantes del movimiento indígena. Yo creo que es momento de pasar a la concreción. Ya dejen de darse las vueltas. Es momento de pasar a la concreción. El país necesita de verdad, el país necesita alternativas, el país necesita dar un paso adelante. Hoy estamos en medio de la bronca política y de verdad, no sé qué sienten ustedes, yo siento que estamos ahí en el medio, ¿no? Que la cosa está como parada y no damos un paso adelante. A nivel económico, a nivel social, a nivel de decisiones contundentes de política pública para sacar el país adelante.
porque los unos y los otros no se ponen de acuerdo. Porque en este momento viva la discusión, viva el reclamo, viva la protesta, viva las acusaciones del uno y del otro. Hoy es la oportunidad. Presidente Lasso, presidente Issa, presidente de la República, presidente de la CONAIE, hoy es la gran oportunidad de llegar a consensos mínimos que deben ser plasmados en un documento y sacar en blanco y negro las divergencias y sobre esas divergencias comenzar a trabajar. Pero ya, que el diálogo no sea un engañabobos, como ocurrió en el tiempo del gobierno del presidente Moreno. Que no sea un engañabobos. Que el diálogo termine, diálogo en el cual yo creo en el diálogo, como un mecanismo poderoso para la solución de las controversias. Conceptualmente yo creo en el diálogo. Pero el diálogo tiene que arrojar resultados. Si un diálogo no arroja resultados, no sirve. No funciona. Si un diálogo es un engañabobos, donde todos se dan las vueltas, donde se ponen de acuerdo en una cosa supuestamente, pero salen a los medios a decir otra cosa, no sirve y no sirve para nada. No sirve para nada. Es momento de dejar el discurso altisonante del un lado y del otro y llegar a consensos mínimos. Y ojalá que el día de hoy eso ocurra en esta reunión entre el presidente de la República y la CONAIE. Creo que esta es la brillante oportunidad justamente para hacerlo. Acá, por ejemplo, me dicen, sería interesante, ¿no?, que transmitan el encuentro. Yo no sé si son capaces de transmitir en vivo todo el encuentro. Yo recuerdo aquella transmisión, aquella famosa transmisión de la reunión del entonces presidente Correa con la gente de la CONAIE. Me parece que Marlon Santi era presidente de la CONAIE. Y ahí apareció en vivo esta famosa frase, la frase de Correa cuando le dijo quién fue el estúpido que dijo eso. Y Marlon Santi le dijo, usted, señor presidente. Y eso quedó tal vez plasmado en ese momento como parte del diálogo. Yo no sé si comunicacionalmente al gobierno le interesa que esta reunión sea pública. No lo sé. Habrá que ver cómo se maneja el día de hoy. Yo creo que lo de hoy es fundamental incluso para enviar señales al exterior, señales a potenciales inversores, a la empresa privada, de que este país es un país creíble, de que en este país se llegan a consensos mínimos, de que los indígenas hablan con el gobierno, que las organizaciones sociales hablan con el gobierno, que los sindicatos hablan con el gobierno y llegan a acuerdos mínimos. Yo creo que ese tema es fundamental, ¿no? Bueno, veamos qué pasa el día de hoy justamente con aquello. Veamos qué pasa el día de hoy con el tema de la reunión de Lasso con la CONAIE, que creo que es el tema más importante a nivel político para la jornada del día de hoy. Voy a cerrar el comentario, me voy a reservar para mañana o para el viernes, veamos qué pasa el día de hoy, pero hay que comentar el informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional sobre la crisis carcelaria, que creo que es un informe que tiene algunas conclusiones y recomendaciones muy interesantes que develan la crisis y la ausencia de Estado en el sistema carcelario. Que es una ausencia de Estado que comenzó a complicarse muchísimo más desde el año 2017. Y sobre la que 3 estados de excepción, no han sido la solución para el sistema de rehabilitación social. Quiero cerrar esta parte del comentario para la gente que nos sigue a nivel de nuestras plataformas digitales, tanto en YouTube cuanto en Facebook Live, con una imagen que ayer se viralizó y que yo me he quedado loco. Póngale, don Robert. ¿Quieren quedarse locos? Póngale en pantalla gigante, vea. Sáqueme a mí, don Robert. Vea eso. Vean eso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Para quienes lo están sintonizando en la radio, resulta que alguien que iba en un vehículo detrás de una camioneta de color rojo, esta es en una vía de la provincia de Chimborazo, un sujeto casi literalmente arrastrando un animalito en la carretera. Yo no sé de dónde salen estos especímenes, y no me refiero al animalito, ¿no?, sino a los especímenes que estaban a bordo de la camioneta. Hace algún tiempo, en Cuenca o en alguna localidad rural de la provincia de Azuay, se realizó igualmente un video
de cómo llevaban a un caballo casi haciéndolo que trote o que vaya atrás amarrado a una camioneta. Pero este video que están viendo ustedes, me parece que rompe todo, ¿no? Una vergüenza. Gracias, Robert. Una vergüenza. Ojalá que las autoridades tomen nota de este video, que identifiquen a este sujeto. Ayer se hizo viral esto. ¿Hasta cuándo el maltrato a los animales? ¿Hasta cuándo? De verdad, yo a veces quisiera entender o estar en la cabeza de cierta gente. Odian tanto a los animales, aborrecen a los animales y los maltratan. Un horror. Yo me he quedado loco, ¿no? ¿Qué dice mi pan Andrés Reliche? Decía Víctor Heredia, me dice, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Qué tal? Un horror, un oprobio lo que vimos ayer en las redes sociales. Quería mostrarles a ustedes y relatar a la gente que está escuchándonos en la señal de radio, pero mostrar a la gente que está justamente con esta transmisión virtual, esta vergüenza que ocurrió en la provincia de Chimborazo y que ayer se viralizó. Aquí, las organizaciones de defensa de los derechos de los animales tienen que rechazar con contundencia este tipo de prácticas y ojalá que a este sujeto, ahí está la camioneta. Me imagino yo que en la investigación pueden ampliar la imagen, pueden percatarse de la placa, me imagino que hay formas de buscar a esta gente y sancionarla como corresponde. Pero ya basta del maltrato a los animales. 7 de la mañana con 1 minuto, cierro el comentario del día de hoy. No se olviden, más adelante tendremos un interesantísimo debate o tertulia, ¿no? Con Paola Cabezas y con Eitel Zambrano para hablar del tema Pandora Papers y la polémica por el informe, ¿no? Si hay efectivamente afanes de conspiración. Ya mismo también tendremos una entrevista para hablar de lo que pasa en Chile y entender la lógica de la discusión en torno a la situación del presidente Sebastián Piñera. Pero antes, hoy es miércoles, por favor, miércoles de cangrejo. Anoten su agenda, por favor. Hoy, miércoles de cangrejo. Miércoles, concha tu miércoles, 2x1 en conchas asadas. ¿A usted le gusta la concha asada? No solamente quiere cangrejo y cangrejo pata gorda, pero también quiere concha asada. Bueno, hoy es miércoles de conchas asadas, 2x1 concha tu miércoles, una de las promociones de José el Capitán Cangrejo que te espera en sus 5 locales, San Rafael, Floresta, Huanhuiltagua, Cumbayá y La Luz, desde las 12 hasta las 20 horas, horarios de atención de miércoles a sábado, los domingos y feriados de 2 a 17 horas. Mañana jueves que juega la tricolor, por favor, desde las 16 horas, ¿quieres ver el fútbol y pegarte unos cangrejos? Pues acude a José el Capitán Cangrejo, visítanos en www.capicangrejo.com, llámanos al 0999-811-897. Con los cangrejos y el cafecito nos vamos a la pausa y al volver empezamos ya con la ronda de entrevistas junto a Belkis Sánchez y este servidor. Volvemos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.